Gracias, Pastor Dariel, queridos amigos, un privilegio estar aquí. Gracias a los pastores de la iglesia, a los que amo con todo mi corazón. He tenido un hogar aquí en la iglesia bautista del Calvario, en la familia Calvario. Así que les mando un saludo a todos, algunos todavía no los he visto. Les mando un gran saludo a amigos más cercanos. La iglesia El Calvario siempre ha sido una bendición para nuestro ministerio y me he gozado de hacer ministerio junto a ustedes por muchos años. Recuerdo el día en que me entregué al servicio del Señor, fue en un culto de la convención, pero en el templo de la amada iglesia bautista del Calvario. Y eso nos unió tremendamente también, yo estoy seguro. Doy gracias a Dios por tantos amigos en los que hemos experimentado cosas lindas y en especial el ministerio. Hoy estoy muy agradecido al Señor por la bendición de estar con mi familia y ruego que siempre mi familia me acompañe, que podamos estar juntos sirviendo al Señor. Y hoy extrañando a nuestra iglesia en Bejucal, pero también gozosos de estar con ustedes y de haber recibido esta querida invitación del pastor Dariel, a quien también le hemos extendido nuestra invitación y tendremos por nuestra iglesia pronto allá. Así que soy bendecido con esta oportunidad. Soy bendecido también porque no solamente estoy pastoreando la PIB Bejucal, y allá tienen su casa, sino porque Dios nos ha dado la bendición de dirigir un ministerio que se llama Ministerio a los Judíos en los tiempos finales. Y esta amada iglesia ha sido también un hogar para este ministerio. Ha sido una bendición y desde acá, desde esta iglesia se levanta un grupo de fieles para orar por la paz de Israel, por la salvación de Israel. Y doy gracias a Dios por el grupo de compañerismo en los tiempos finales de esta amada iglesia del Calvario. Y nos reunimos con cierta frecuencia y ahí pues oramos y hablamos de temas muy importantes referentes a Israel. Recientemente mandé una conferencia que di allá en mi iglesia y está por audio, se mandó por audio de WhatsApp sobre Israel, el Medio Oriente, una visión espiritual para la iglesia. El pastor la escuchó y ha dado fe de que está buena. Así que espero que también les sea de bendición para ustedes, que la puedan disfrutar, que la puedan escuchar, que la puedan compartir, que puedan sumarse a distribuir la palabra del Señor para la paz de la iglesia y así podamos orar con el entendimiento. También estoy disponible para venir y hablar de estos temas siempre, siempre. Amamos mucho al pueblo de Israel. Así que damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Nuestra vida está al servicio del Señor, de su pueblo, de su iglesia, de la gente. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de abrir la palabra del Señor, de que en este lugar haya espacio para la palabra de Dios, y eso es un gozo. Le hemos titulado a este sermón de hoy, Más allá de la crisis, y espero que sea una bendición para ustedes. Y si le es de edificación, que también pues lo comparta, predique la palabra, porque aquí venimos a buscar consuelo, alimento, fortaleza espiritual para una semana más. Así le digo siempre a mi iglesia, venimos a fortalecernos acá para una semana más. Gracias. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Ahí en Habacuc capítulo 3, y márquelo allí, vamos a estar, no nos vamos a ir hoy del libro de Habacuc, vamos a ver solo pasajes de Habacuc, así que vamos a estar en ese pequeño libro desde el Antiguo Testamento. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el más grande desafío que trae para ti la crisis en la que estás viviendo hoy? Algunos abren los ojos. Es que no hay un cubano exento de crisis, no hay nadie que pueda decir no tengo crisis, porque tenemos crisis de tantos sentidos, ¿verdad? Hay crisis financiera, hay crisis familiares, hay crisis alimenticia, hay crisis de transporte, hay tantos problemas, pero ¿cuál es el más grande desafío que tú estás experimentando en la crisis de hoy? Porque las crisis vienen para ahogar tu fe, vienen para robarte el gozo, vienen para apartarte de la comunión de Dios y de su iglesia. Así que, ¿cuál será el más grande desafío que tú experimentas hoy? Quiero decirte que más allá de la crisis, Habacuc nos enseña algo hoy, que los planes de Dios siempre se cumplen. Habacuc nos enseña que más allá de la crisis, Dios es soberano. Más allá de la crisis, Dios tiene el control del país y del mundo. Y más allá de la crisis, podemos hallar fuerzas en Dios para vivir. Y esto es consuelo para mi vida. Quiero hacer una pregunta a la amada iglesia El Calvario. ¿Cuántos de los que están aquí estaban ya en la iglesia antes del 2000? Si usted estaba en la iglesia antes del 2000, levante la mano. Ok. Si usted mira a su alrededor, tenemos también una iglesia, quizás 50% o más, nueva.
Así que estamos experimentando una generación en las iglesias, y eso lo veo yo también en la mía, de nuevos cristianos que han sido alcanzados con el mensaje de la palabra de Dios. Y creo que es muy importante y relevante este dato para el sermón de hoy. Lo diremos poco a poco. Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento. Y voy a volver a leer allí la porción que se leyó. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Permítanme orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ruego, Señor, me uses como tu instrumento para edificación de tu iglesia hoy, Señor. Gracias por tu socorro oportuno. Gracias porque más allá del idioma español, tú nos hablas al corazón y transformas nuestra voluntad. Háblanos en este día, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Socórrenos en la crisis, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento. Habacuc significa que pelea y que abraza. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que pasó en este libro, porque Habacuc comienza el libro peleando con Dios, pero termina abrazando la fe. Y esto creo que ha sido el ejemplo de muchos de nosotros, nos ha pasado. Él vivió en el reinado de Judá, un reinado que estaba a punto de colapsar en su tiempo. Iba a dejar de ser nación, su estructura de gobierno iba a desaparecer, porque iban a ser conquistados por los caldeos. Iba a venir el imperio babilónico y los iba a conquistar. Y Habacuc se cuestiona en medio de aquella gran crisis algunas preguntas que tú y yo nos hacemos. La aparente indiferencia de Dios ante la prosperidad de los malos y las crisis de los buenos y la aflicción de los justos. ¿No ha pasado eso? Que usted mira a su alrededor y dice, pero ¿y por qué? ¿Y cómo es posible? Habacuc se hacía esta misma pregunta. Y el tema dominante de todo el libro es ese, la aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos. Pero termina bendiciendo a Dios, justificando a Dios, alabando, glorificando a Dios. Es un libro que leemos, se lee muy fácil. Yo le animo a que usted lo lea durante toda esta semana, lo pueda estudiar. El libro es prácticamente una teodicea, como dice un comentarista. Una defensa de la bondad y del poder de Dios a la vista de la existencia del mal. Y finalmente, él encuentra respuesta en Dios. Se da cuenta que por encima de todos los problemas se puede levantar el siervo del Señor, la sierva del Señor. Por encima de todas las crisis, Habacuc nos enseña y nos recuerda día a día que el siervo del Señor puede levantarse en medio de las crisis. Y dice ahí una declaración muy grande para nuestros tiempos, una declaración con la cual chocaron los grandes hombres de Dios, aún de tiempos más modernos. Y dice en el capítulo 2 de este libro, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Y es una expresión que después los autores del Nuevo Testamento levantan. Se necesitan casi 3 libros para entender esta gran frase. Pablo la toma ahí en Romanos, en Gálatas, el escritor de Hebreo la vuelve a mencionar, citando al gran profeta Habacuc desde el Antiguo Testamento. Y quiero decirte algo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios dijo en la luz. Esto es muy importante, mis hermanos, porque cuando llegan las tormentas de la vida se niebla, se oscurece todo. No vemos, ¿verdad? Cuando se acerca una tormenta, usted ve que el cielo se oscurece. Está todo bien, pero de pronto se pone negro. Y se pone negro, usted empieza a sentir los vientos. Y si usted se empieza a preocupar, viene tormenta. No dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Aprendamos de la palabra de Dios para que nos sostenga en los momentos oscuros de nuesra vida, dijo Raymond. Y comienza el libro, capítulo 1, versículo 2, el profeta preguntándose, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No nos hemos hecho esa pregunta? ¿Hasta cuándo? Él siente como que Dios no escucha sus oraciones. Y probablemente a usted también le ha pasado. Hay momentos que cuando estamos en crisis, usted dice, ¿es que Dios no me está escuchando? ¿Es que estoy orando, pero Dios no me responde?
Y empezamos a debatir con Dios, ¿qué pasa que no me sacas de esta crisis? ¿Qué pasa que no me sacas de este problema? Y estoy seguro que muchos, si llevas más de un día, más de un año, más de un tiempo en la obra del Señor, has sentido que en los momentos difíciles Dios no te escucha. ¿Será que Dios no me escucha? Dios quiere que tú demuestres tu fe. Dios quiere que tú des fe de tu creencia en su promesa, en su palabra, y que te levantes como el profeta Habacuc para adorarle aún en los momentos de las crisis. Y el profeta encuentra gozo en medio de la crisis, en medio de la dificultad. El cristiano debe estar siempre gozoso. Ese es el espíritu del Señor, ese es el deseo del Señor, que tú y yo siempre estemos gozosos aún en medio de las crisis. Y entonces tenemos que definir gozo, porque ¿qué cosa es el gozo? Gozo es bíblicamente algo que está unido a una profunda paz, confort y estabilidad. Pero no es el resultado de las circunstancias externas. El gozo del cristiano no tiene nada que ver con lo que pasa a nuestro alrededor. Si tengo más, si tengo menos, si tengo lo que quería, si se resolvió esto, si no se resolvió. El gozo del cristiano no tiene que ver con eso. Depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. De cómo dejes obrar al Espíritu Santo en tu vida, de cómo te dejes ser lleno del Espíritu Santo, y eso te hará estar gozoso en medio de todas las adversidades, por encima de todas las circunstancias difíciles. Más allá de la crisis, el cristiano puede experimentar gozo. Y la falta de gozo, mis hermanos, si el Señor nos dice que el cristiano debe estar siempre gozoso, si Habacuc nos enseña que en medio de los problemas podemos estar gozosos, la falta de gozo creo que puede ser un pecado en sí mismo. Cuando empezamos a adorar a Dios con la quejabanza, como dice la gente, ¿eh? ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? La quejabanza. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero yo, ay Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Dice algunos comentaristas que el gozo del cristiano es como aquel canario amarillo. Me gustó mucho esa expresión. En las minas de carbón, hace muchos años, cuando la tecnología no estaba desarrollada, podían haber fugas de gases tóxicos, gases complicados como el gas metano, el monóxido de carbono, que uno podía explotar o el otro podía sofocar y ahogar a los mineros. Pero como era invisible, no se veía y su efecto era lento, podía causar un gran accidente cuando de pronto había una explosión o todos morían en la mina. Entonces los mineros empezaron a llevar un canario amarillo, porque el canario brinca, salta, cantaba, siempre estaba retozando en su jaula, pero era muy sensible a esta toxicidad. Y en cuanto los niveles de estos gases aumentaban, el canario moría o se desfallecía en la jaula. Y entonces era una señal de alerta muy grande para los mineros. Corre que hay peligro. Cuando el cristiano en su corazón no adora, cuando no hay gozo en tu corazón, es una señal de alerta muy grande. Porque la crisis, si logra robarte el gozo de la salvación, el gozo del Dios de tu salvación en tu corazón, te va a alejar de la iglesia, te va a alejar de la comunión con el Señor, va a estropear los planes de Dios para tu vida. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de que el gozo siempre esté en nuestro corazón para la gloria del Señor. El pasaje bíblico nos anima a encontrar gozo en medio de la crisis, y se lo quiero leer en una versión un poco más actual. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Yo quiero invitarle a que usted lea conmigo junto esta parte que está en amarillo, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor es nuestra fuerza, mis hermanos. En Él encontramos fuerzas aún en medio de las crisis. ¿Quién puede estar exento de las crisis? Nadie. ¿Y en quién está tu confianza en cada una de las crisis? No, en Dios, pastor, en Dios. ¿Estás seguro? Cuando vienen los problemas, ¿estás firme del Señor? ¿O te agarra la prueba, te agarra el desaliento? ¿Y si te quitan la corriente? Aquí en La Habana no tienen tanto problema con eso.
pero nosotros sí. Si se te apaga de pronto todo y todos los planes se detienen por muchas horas, mira, te surge una cosita así, que tú quieres hacer algunas cosas, pero tienes que recordarte, soy siervo del Señor. Y el gozo del Señor me fortalece en medio de las crisis, en medio del apagón, es capaz de fortalecernos. Miren, cuando le dije a Madai, el título del sermón, sé que vas a predicar, voy a predicar este sermón, se llama Más allá de la crisis. Estábamos en apagón y ella me dijo, ay, qué oportuno. Creo que fue edificada ese día también. Y si pierdes el trabajo, y si no te sale bien el negocio, ¿en quién está tu confianza? Si tus recursos son escasos para tus necesidades, fácil decirlo, pero hay que vivirlo. Está en Dios, en el Dios de mi salvación. Y si ese muchachito no te sonríe como tú querías, y si esa muchachita no te respondió como tú esperabas, mi confianza sigue estando en el Dios de mi salvación, para todas las edades. Miren, cuando nosotros, mi esposa y yo éramos novios, decidimos casarnos. Les voy a contar un testimonio acá. Yo quería pues tener mucho más tiempo con ella. Habíamos estado noviando por 1 año, pero éramos amigos hacía 6. Y entendimos que era la voluntad de Dios que para 2 jóvenes que se aman y que quieren intimar más, que quieren pasar más tiempo juntos, es que se casen, que honren al Señor con el matrimonio. Y dijimos, vamos a honrar a Dios con el matrimonio. Pero yo hice cuenta, me gustan los números, me gusta sacar cuenta y que todo dé bien con el lápiz. Y a veces hay planes que hay que hacer por fe, como este. Cuando hice cuenta y dije, bueno, vamos a suponer desayuno, vamos a suponer el almuerzo. Bueno, el almuerzo en el trabajo, las comidas, la renta, pues teníamos que alquilarnos esto y aquello. Yo dije, es imposible, yo no llego a esos números. Mi salario no me alcanza, sumando el de mi esposa tampoco. Yo dije, qué ridículo voy a hacer, porque ya dije que me iba a casar, pero no tengo dinero. Pero era la voluntad de Dios que nos casáramos para honrar su nombre. Y no teníamos cosas, no teníamos nada. Pensamos, bueno, algo que nos hace falta es tener una lavadora, porque hay que lavar la ropa. Apestoso por ahí no se puede andar. Hay que tener un refrigerador que sea pequeño para guardar algunas provisiones que no se nos echen a perder. Y hay que tener una plancha, ya en estos tiempos no se plancha nada. Pero yo tenía un uniforme, trabajaba en Etexa y había que planchar el uniforme y ya no hace falta tener una plancha. Una hermana de la iglesia nos prestó un fogón espectacular. Yo por primera vez tuve magneto de eso que se enciende solo, fogoncito de gas. Y para nosotros era la gloria aquello. Pero no teníamos esos equipos que costaban mucho dinero para nosotros. Y trabajé muy duro, trabajé por las madrugadas, me esforcé muchísimo. Pero me dieron una noticia, a la boda va a venir una guagua de esas grandes, de Trantour, de esas de las 50-100, con muchos americanos, amigos nuestros. Y yo dije, estoy hecho, como se dice en buen cubano, estoy hecho. Ahí va a venir una ofrendita, el Señor ya la mandó ya, estoy seguro de eso. El Señor nos va a bendecir. Pero ¿saben qué? El Señor dio exactamente lo que necesitábamos, mi hermano. Nosotros tuvimos nuestra luna de miel, también con las crisis que se supone, porque luchamos en aquel tiempo, eran los hoteles asignados. Tenemos 17 años de matrimonio, gozoso de este matrimonio para toda la vida. Dios te bendiga, mi amor. Y cuando llegamos al hotel nos dijeron, está cerrado por capacidad, te toca otro hotel. Y habíamos tratado de luchar uno bueno y nos tocó un hotel que no alcanzaba ni para el desayuno. Pasamos un hambre en ese hotel. Gracias a Dios, a quien se le alumbró. Para hermano, cuando usted ve a una gente que se case, nos echaron en una cajita una gran parte del cake de la boda y eso nos salvó. Comíamos cake como unos trastornados. Y cuando terminamos y llegamos a la casa y nos sentamos en la cama y empezamos a contar el dinero que habíamos recibido, regalos de hermanos muy lindos, teníamos exactamente para comprar el refrigerador modesto que queríamos, la lavadora, la plancha. La gloria del Señor. Y nos sobraron 14 CUC. Dije, nos sobró un dinerito. Y en eso dice Madai, y el protector de refrigerador. Digo, bueno, no queda nada. Pero Dios dio exactamente lo que necesitábamos. Y Dios sabe cómo hacerlo, mis hermanos. Pero hay que agradarle. ¿Qué quiere Él? ¿Que lo honremos con el matrimonio? Adelante, Dios va a proveer. Y déjenme decirle, el socorro no vino exactamente de los americanos. Los americanos, yo creo que en la guagua ellos se pusieron de acuerdo y alguien dijo, si le van a dar a él, no le den más de esta cantidad.
muy modesta, porque todo el mundo venía y me daba la misma cantidad. Yo dije, esto fue como un cuñito, dijeron, esto es así, así, así. Digo, estos amigos que venían a socorrerme. Nada, gracias a Dios los amigos del trabajo de mi esposa, mis amigos, nuestra iglesia, iglesias de La Habana, pastores de La Habana que fueron, aquello fue una fiesta en Bejucal. La iglesia de San José, fueron varios camiones, aquello se repletó. Dios fue muy lindo con nosotros, pero el socorro vino de donde menos nosotros lo esperábamos. Pero siempre va a llegar, siempre va a llegar. Dios provee. En tiempo de crisis, mis hermanos, tenemos la tendencia muchas veces a mirar donde no está Dios, a mirar al lugar equivocado, a mirar y a enfocarnos en las crisis, en los problemas, en las situaciones, y no a mirar a su palabra, a sus promesas y a la seguridad de la compañía del Señor. Sus promesas siempre se cumplen. Habacuc 2 también dice algo. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo actúa el justo? Por la fe. ¿Cómo actúa el justo? Por la fe. Son planes de fe, mis hermanos. Tenemos que hacer planes de fe constantemente en la vida. En esta madrugada hacíamos planes de fe. Nos hacía falta 2 rutas de guagua allá en la iglesia. Y uno de los guagüeros nos dijo, no tengo petróleo. Dije, yo tampoco tengo. No, pero no se puede dar. Dice, no, la gente no se puede quedar sin recoger. Tú sales que Dios va a proveer el petróleo. Me dice, esos son planes de fe. Dice, son planes de fe. Tú sales que Dios va a proveer. Y gracias a Dios en la mañana apareció otro transporte. Dije, yo tengo el petróleo, ¿ves? Ya, listo. Pero hay que confiar en el Señor. La obra del Señor no se va a detener. Confiemos en el Señor. Pero hay algunos que confían en sus carros, en sus caballos, en sus entradas, en sus recursos, y se enorgullecen en eso porque dicen, esto es lo que yo tengo. Yo cuento con esto, lo he logrado, lo he hecho. Y todo aquel que se enorgullece será humillado, dice el Señor. Porque el Señor es justo. Y Él mira a nuestro alrededor, Él mira todo, es justo para siempre. Recuerdo el caso de Pablo Escobar, millonario, un hombre millonario, multimillonario, billonario, un hombre que tenía una riqueza, se lanzó en la revista Forbes como uno de los multimillonarios del mundo, pero era un hombre malvado, un hombre perverso. Hizo su fortuna a costa de la vida de muchos jóvenes con la droga. Dirigía el cartel de la droga desde Colombia para muchas partes del mundo. Se dice que la fortuna era tan grande que ya no la podía contar. Habían días que ganaba 60 millones de dólares. ¿Usted se imagina ganarse 60 millones de dólares en un día? Oye, qué diezmo más bueno, pastor. ¡Ja! Pero no así. Tan grande era, dice que no les daba tiempo contarla. Pesaban el dinero, pongan todos los billetes de 100 aquí, lo pesaban. 20 kilos, aquí hay 30 millones. Tantos kilos, aquí hay tantos millones. No lo podían contar. Hay películas de esas y a mí me gustan esas películas donde dice que la gente perseguía las casas de Pablo Escobar. Porque dentro de las paredes, como eran otro tipo de paredes, las llenaban con dinero. Llenas de dinero las paredes porque no tenían dónde guardar ese dinero. Tenían más dinero que nadie. Pero un día, como siempre huyendo de las autoridades, pasaron hambre. Dice su hijo, cuando da testimonio a los años posteriores, dice, ese día yo entendí, ¿para qué queremos tanto dinero si no podemos comprar comida? Porque estaban huyendo. Entonces, mis hermanos, el justo por la fe vivirá. Que podamos encontrar consuelo en la palabra del Señor. Y aunque todo se hunda, que al justo no le falte la confianza. El justo se puede regocijar por todo en Dios y sentarse sobre un montón de ruinas y en medio de la más grande crisis y en medio de la más difícil situación y gozarse en el Señor. Y seguir haciendo planes para la gloria del Señor en medio de las crisis. Cantando alabanzas de su corazón a Dios. Solo tengo una enseñanza para el sermón de hoy. El gozo en Dios nunca está fuera del alcance del justo. Recuerda eso. El gozo de Dios nunca está fuera del alcance del justo. Por muy difícil que esté la situación, si tú eres justo, ¿y quiénes son los justos? Los que confían en la fe, Dios te va a llenar de gozo. Los que hacen vidas de fe, los que hacen planes de fe, Dios siempre te va a mantener en el gozo de la salvación. No olvides eso. Cuando todo esté en nuestra contra, el Señor siempre saldrá a nuestra defensa. ¿Qué es la paz para el mundo? La paz para el mundo es ausencia de problemas. ¿Cuándo hay paz para el mundo? Cuando todo está bien, cuando nadie discute, cuando las finanzas van bien, cuando la economía va bien, hay paz. ¿Cuál es la paz realmente del creyente? ¿Cuándo encontramos paz? Cuando confiamos en el Señor. La paz del creyente es el gozo del Señor en medio de la adversidad,
en medio de los momentos difíciles. Es esa tranquilidad de la que hablábamos por definición, esa estabilidad en medio de los problemas. Por lo tanto, no le digas a Dios qué tan grande es tu tormenta. Dile a tu tormenta qué grande es tu Dios. Me gusta mucho esa frase. Dile a tu tormenta qué grande es tu Dios. Que tu corazón cante, adore durante toda la semana. Gloria a Dios por la tercera edad de hoy acá. Sé que se han estado preparando, me escribieron con algún tiempo. Dios les bendiga a mis hermanos de la tercera edad y a sus líderes. Pero estos cantos de hoy es para que usted lo cante después en la semana. Se cantan aquí para agradar a Dios, adorar a Dios. Pero para que usted lo recuerde después en la semana y siga cantando y dice, tú eres mi vida, tú eres mi Señor. Úsame, Señor. No es solo para este tiempo, es para toda la semana. Y yo sé que no hay respuestas fáciles en medio de las situaciones. No hay respuestas fáciles. Alguien podrá decir, sí, porque para ti es fácil. ¿Tú crees que tú lo que estás ajeno a todos los problemas? No, yo no estoy ajeno a los problemas. No estoy enajenado. No digo, cancelo. No existe crisis, no existe problema. Yo no hago eso. No lo hizo Abacú. Yo sé que hay problemas. Yo sé que hay crisis. Yo sé que hay dificultad. No hay respuestas fáciles para un apagón de 12 horas. 12 horas de apagón. No hay respuestas fáciles para eso. Este sermón yo no lo pude imprimir porque no había corriente. Tuve que esperar a que llegara la corriente para poderlo imprimir. No hay respuestas fáciles para cuando la casa de su vecino se desploma, porque todos tenemos nuestros retos. Ustedes no tienen apagón, pero ustedes a veces ven los balcones caerse. Y yo oro por la iglesia del Calvario, por la iglesia que está en esta vecindad y varias de La Habana Vieja que están sufriendo ver los balcones de sus vecinos caer. Porque todos los cristianos tenemos retos. Donde quiera que usted esté, aquí o en otro lugar, tenemos retos. Y tenemos que gozarnos en medio de la crisis. No hay respuestas fáciles para esto. Pero el consejo bíblico nos dirige nuestro pensamiento y nuestras acciones hacia adelante, recordando lo que dice el profeta. Recuerden, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Yo creo, lo que está haciendo el profeta aquí es diciéndote, aunque falten los productos más importantes de Israel. Fíjense, la higuera, el olivo, la vid, son productos, son cosas que se usaron incluso para traer verdades espirituales al pueblo de Dios. Y él dice, aunque falten los productos más importantes, lo que está diciendo ahí el profeta es, aunque te falte el café en tu país. Dice, ¿cómo va a faltar el café en mi país? Aunque te falte el café, aunque te falte la leche, aunque te falte el arroz, aunque te falte el azúcar, aunque te falte el combustible, aunque te falte lo que te falte, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. ¿Puede una declaración así animar a la iglesia de Cristo hoy en Cuba? Amén. Claro que sí. Puede animar a una iglesia que se levanta para glorificar el nombre de Dios. Yo sirvo a un Dios vivo y usted también. Un Dios que es capaz de traer gozo a su pueblo más allá de la crisis. Y si eres capaz de encontrar consuelo en medio de la crisis, en medio de los problemas, entonces tú también has aprendido la lección como Abacú. Y te levantas como un siervo de Dios para que la fe embellezca tu vida en medio de la crisis. Hay muchas crisis. Una de las más duras es la migración. Las familias están divididas. Se nos van los amigos, los hijos, los padres, los tíos, los primos. Se nos van los líderes de las iglesias, se nos hacen huecos en los ministerios. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Ten paz, porque aún con la crisis de la migración, Dios sigue salvando, Dios sigue obrando, Dios sigue estando en medio de su pueblo y Dios va a dar una solución a su pueblo. Y va a poner gozo en nuestro corazón, iglesia. Va a poner gozo en nuestro corazón. Yo creo que algo por lo que debemos orar es por arrepentimiento. Cuando escribía estas líneas pensaba, ¿cuántas veces las crisis nos han robado el gozo? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de lo que Dios quiere para nosotros y hemos puesto nuestra mirada en las cosas que no son eternas, que son temporales, en las crisis? Si la falta de gozo es pecado, debemos arrepentirnos entonces, mis hermanos, porque le hemos fallado a Dios. Cuando Él ha tenido planes para nosotros, para engrandecer su nombre en medio de las crisis, quizás nosotros hemos sido hallados faltos y no hemos cantado esa canción de gozo por la salvación del Señor. Yo creo que ahora es tiempo para orar.
Y antes de terminar, hagamos una oración de arrepentimiento. Y si te ha faltado el gozo, hoy pongamos nuestra vida a cuenta con el Señor. Y digamos, Señor, yo quiero que tú perdones mi vida porque yo quiero vivir en el gozo de tu salvación. Quiero que oremos en este momento y hablemos con Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque encontramos consuelo en tu palabra. Y el profeta Habacuc nos anima mucho a través de tu Espíritu, Señor. Pero hemos sido hallados faltos, Señor. Nos hemos quejado muchas veces. Hemos puesto nuestra mirada en la televisión, en las circunstancias, en las noticias y no en la verdad de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a edificar a otros y a ser nosotros mismos edificados en el poder de tu Espíritu, Señor. Haznos una familia cristiana que edifique esta comunidad, que levante tu nombre en esta ciudad y que salgamos en todas las direcciones hoy desde este teatro para edificar las vidas de muchos con el gozo de tu salvación. Que hoy sea un día de gozo para comprender, Señor, la seguridad de tus promesas. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mi confianza no está en las circunstancias alrededor. Mi confianza y la tuya, cristiano, no puede estar en las remesas que vienen de afuera. No puede estar en las estructuras de gobierno. Tiene que estar en el Dios de nuestra salvación. Esa es una confianza que nunca falla. Nunca falla el Señor. Y quiero terminar como termina el clamor, el libro, como termina el mismo autor en el capítulo 3, este último capítulo precioso, diciendo: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. ¿Sabe qué está diciendo aquí el Señor? El profeta le pide en el Espíritu: Señor, como tú lo hiciste en otro tiempo. Nosotros vivimos el reinado de David, el reinado de Salomón, reinados gloriosos, donde tu pueblo era grande, las maravillas de tu templo eran grandes. Vuélvelo a hacer hoy, Señor. Yo creo que esas palabras de Dios para nuestra iglesia hoy. Preguntaba al principio, ¿cuántos de aquí estaban antes del 2000? Hay una iglesia dividida en cantidades. Muy pocos antes del 2000, una generación nueva. Unos han emigrado, muchos han emigrado. Pero ¿sabe qué me dice esto? Dios sigue salvando en medio de las crisis. Y si usted no estuvo en la iglesia antes del 2000, usted no sufrió como cristiano la crisis de los 90. Pero quiero decirle como cristiano que a pesar de todas las crisis, la iglesia sigue creciendo. La de los 90, la de los 2000, en medio de la más grande crisis, más allá de la crisis, aviva, Señor, tu obra en estos tiempos, como tú lo hiciste un día, vuélvelo a hacer con nosotros. La gloria que experimentamos contigo, vuélvenosla a dar, porque confiamos en que tú lo harás, con la fe y la seguridad de tu poder, de tu promesa, porque más allá de la crisis, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. ¿Habrá una iglesia que pueda decir eso? Amén. Más allá de la crisis, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Dios le bendiga, Iglesia Bautista del Calvario. Les amo, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga.